¿Qué tal? Buen día para todos. Mi nombre es Francisco Fernández Galvez. Soy docente del CEBETIS número 116 en Metsadio Otay, en Tijuana, Baja California, México. El presente video ya lo expuse a mis alumnos de manera virtual, pero no lo guardé y quiero que quede guardado como un material que puedan consultar en caso de que lo requieran. Les informaba que este material el año antepasado lo presenté en un grupo en la Universidad Autónoma de Baja California, un grupo donde es alumno, uno de mis alumnos egresados del CBT número 116, y de ahí surgió la oportunidad de irlo a presentar también en una universidad privada ubicada por el Boulevard Benítez. Bueno, este material, como digo, lo presenté en dos ocasiones. Es una recopilación, no es una investigación profunda, es una recopilación de información eh, de, localizada a través de internet, algunas leyes, páginas web, etcétera. Eh, Estas son mis generales o mi currículum vitae. Soy contador egresado de la UABC de la 16ª generación, 7681. Tengo estudios de maestría en administración general. Soy egresado de la primera generación de UABC igual. Durante muchos años tuve un despacho contable. Tengo ya 41 años de experiencia en el área docente, dando eh, diferentes asignaturas y ahora submódulos. También impartí durante 3 años en el área de costos y finanzas clases en la UABC. He sido jefe de la carrera de administración turística y de contabilidad en como mi primera experiencia administrativa, vamos a llamarle así, o de apoyo a la docencia, allá por mis inicios. Luego fue jefe de servicios docentes del CBT 155 de Valle del Rubí, cuando se creó. Fui el primer jefe de servicios docentes. Luego se me invitó a regresar al CBT número 116 y fui jefe de servicios escolares por 2 años. Luego un año de jefe de planeación y durante 11 años fui el subdirector académico. Eh, Pertenecí por muchos años al grupo de consultores fiscales y con este grupo pues tuve la oportunidad de participar como expositor en diferentes temas contables, fiscales e informáticos. Fui miembro del Colegio de Contadores Públicos y me certifiqué ante el Instituto Mexicano de Contadores Públicos hace ya algunos ayeres. Bueno, pues voy a empezar con este tema que no concibo yo no tratar en mis temas de costos, dado que un gran número de empresas son consideradas como pequeñas y medianas empresas e incluso microempresas. Y empiezo con mencionar estos datos que son muy importantes para que vean hasta dónde las pymes o MIPYMES puede impactar en la vida económica de un país, en este caso México. Estas MIPYMES generan el 72% del empleo y el 52% del Producto Interno Bruto. En México hay más de 4.1 millones de empresas que aportan el 41.8% del empleo total. Estos números podrán variar más, menos y más ahora en este año 2020 de pandemia, donde un gran número de pequeñas y medianas empresas han desaparecido. Pero bueno, ese punto lo retomaré un poquito más adelante. Las pequeñas y medianas empresas, pymes, tienen particular importancia para las economías nacionales, no solo por su aportación a la producción y distribución de bienes, sino también por la flexibilidad de adaptarse a los cambios tecnológicos
y a generar empleos. En lo personal, eh, tengo una crítica para mi gobierno actual, que ante el problema de pandemia, contrario a lo que otros países hicieron de apoyar a las pequeñas y medianas empresas, en nuestro país no hubo un solo apoyo para ellas, ni para las pequeñas, ni para las grandes, ni para nadie. Entonces, pues sí, sí es una tachita para nuestro gobierno. Esperemos que esto mejore en lo que resta del sexenio. Estas empresas pues tienen un potencial enorme. Aportan a la economía nacional eh, producción, distribución de bienes, producción de servicios, producción de productos, etcétera. Y son altamente fáciles o flexibles a la hora de adaptarse a cambios tecnológicos. Y generan un sinnúmero de empleos, como ya lo vimos en otro punto. Representan un excelente medio para impulsar el desarrollo económico de nuestro país o de cualquier país y distribuir y generar riqueza. Dice, hoy día los gobiernos de países en desarrollo reconocen la importancia de las pymes para, para su contribución al crecimiento económico, a la generación de empleos, así como el desarrollo regional y local. Las pymes cuentan con la más amplia gama de giros productivos, tanto en el área de, como se menciona aquí, productivos, de comercialización y de servicios. La cantidad de giros o actividades a que se dedican estas empresas es ahora sí que inimaginable, donde un pequeño grupo de personas o una sola persona ve una oportunidad de desarrollar un negocio, habrá el interés de tratar de sacar provecho de esa oportunidad. Estas empresas normalmente no requieren de muchos recursos necesarios para su desarrollo, y es por eso que muchas de estas empresas tienen un ciclo de vida muy corto. Aquí presento unos datos que dice, entre las problemáticas de las pequeñas y medianas empresas podemos resaltar que sus inversiones en tecnología, en infraestructura, seguridad, entre otras, es apenas de 1.5.7 respectivamente. Esto representa una mínima inversión, esto representa el contar con tecnología obsoleta, en muchos de los casos maquinaria hecha por ellos mismos o mandada a hacer a un taller que les desarrolle una idea. Entonces, son poco competitivas ante empresas más grandes. Es importante señalar que la economía informal en nuestro México es una competencia desleal ante las empresas establecidas, ya que en muchos de los casos estamos hablando de que el comercio informal se abastece de contrabando, de prácticas ilegales, como la producción y venta de productos piratas que solo generan competencia leal, como lo mencionaba. Entonces, vean que, como mencioné hace un momento en este recuadro, digo que de cada 100 empresas que se crean, 90 no llegan a 2 años. Esto lo podemos ver en el autor Gravinsky, en su libro editado en 1992. Y pues el índice de mortalidad es altísimo de estas empresas. Pero también es muy importante señalar que estas empresas, así como desaparecen, se generan nuevas. Por consiguiente, es importante apoyar a este sector. Al respecto, vamos a ver otro punto. Debo señalar
¿Cómo se diferencia o qué criterios hay los cuales pueden variar un poco respecto entre un autor y otro autor, respecto de unas instituciones y otras? Pero se habla de una microempresa cuando se tiene hasta menos de 10 empleados, en cambio la pequeña entre 10 y 50 empleados y la mediana más de 50 pero menor de 200. Y ya las empresas grandes pues son de 200 en adelante. Eh, Insisto, estos datos son dignos de discusión y cada quien tendremos nuestro propio criterio. Pero estos son algunos criterios hasta cierto punto generales respecto de estas características. Respecto de los recursos humanos, igual, la micro, la mano de obra predominantemente es familiar. Aquí ya hay cierta contratación de empleados, y en la mediana pues ya hay una combinación más de mano de obra más calificada y altamente calificada. En la microempresa las remuneraciones son bajas normalmente, en la pequeña hay una mejoría y en la mediana hay mayores remuneraciones y mayores prestaciones. En respecto a los productos, son sumamente variados, normalmente de consumo cuando estamos hablando de la microempresa. La pequeña es la producción de bienes y servicios, y en la mediana pues ya nos encontramos producción de bienes y servicios y además la manufactura. No quiere decir que alguna de estas no pueda entrar al área de manufactura, pero es un poquito más remoto que exista, pero sí las hay y muchas. Respecto a los recursos financieros, la micro tiene un capital muy bajo y subsisten de las utilidades y estas se reinvierten. En una pequeña el capital es bajo, pero mayor que la micro. Hay poca acumulación de capital, o sea, de sus utilidades. Y los créditos invertidos normalmente, cuando se consiguen créditos, son para capital de trabajo, pago de mano de obra, eh, materia prima, no para inversión. En la mediana, pues hay una mayor inversión de capital y el capital, las utilidades son acumuladas a su capital. Respecto a los recursos materiales, eh, es, se hace poco uso de la maquinaria y las instalaciones son reducidas, normalmente en la casa de algún familiar. En la pequeña, normalmente la maquinaria es sencilla y obsoleta y las instalaciones son reducidas, posiblemente ya se cuente con un local. Y en la mediana, pues ya el uso de maquinaria con mayor tecnología y las instalaciones normalmente pues son más amplias. Respecto de tecnología, en la micro es artesanal, hay pocos conocimientos de sus procesos y poco consumo de energía. En la pequeña hay poca tecnología, pero ya la hay, es sencilla y hay poca diversificación respecto de la misma. Y la mediana, pues ya hay más sofisticación en cuanto a su tecnología y ya hay un mayor consumo de energía. Respecto a la administración de estas empresas en la micro, normalmente es una administración informal. No hay estadísticas, no hay registros confiables. Eh, Nos podemos imaginar cómo se llevan estas empresas. En la pequeña, pues es centralizada, normalmente en una persona, un jefe de familia, y es muy elemental. Y ya en la mediana, pues ya se establecen niveles jerárquicos, ya hay un gerente general, puede haber gerentes de diferentes áreas como de producción, de ventas, de manejo de los recursos financieros, etcétera. Y ya hay una delegación de autoridad. Aquí presento igual pues un criterio o algunos criterios de cómo diferenciar entre una y otro tipo de empresas, comparándolo la micro con la pequeña con la mediana, etcétera, y la mediana con las grandes empresas. Respecto del financiamiento, un punto muy importante. ¿Cómo se pueden financiar las empresas? Pues a través de SOFOMES
son sus actividades. Primero hay que señalar que son sociedades financieras de objeto múltiple, que las actividades de estas sociedades financieras es el otorgamiento de crédito, el arrendamiento financiero y el factoraje financiero, que no son temas de esta plática, ¿ok? Aquí habría que involucrarse un poquito más en el área financiera y debo señalar que es un campo eh, enorme, buenísimo para los contadores públicos. Los bancos, pues respecto a los bancos, pues sí, son una fuente de financiamiento muy costoso, por cierto. Entonces, si hay la oportunidad de créditos más blandos en cuanto a sus intereses, en cuanto a sus periodos de pago, pues hay que optar por ellos. Pero hay que saber dónde encontrarlos. Bueno, hay que mencionar que actualmente existe un Instituto Nacional del Emprendedor. Esta es su liga para este Instituto Nacional del Emprendedor. Eh, Siéntanse en la libertad de entrar y consultar cada una de las opciones que ofrece esta página. Por ahí podemos encontrar alguna oportunidad de ser financiados con alguno de nuestros proyectos. Y aparte, mencionar el programa de desarrollo para la industria del software y la innovación, sobre todo enfocado a las tecnologías de la información. Y esta es su liga. Bueno, en este mismo punto debo señalar que aparte de la banca de primer piso que se le llama a los bancos que encontramos en diferentes partes de nuestras ciudades, pues hay lo que se llama banca de segundo piso. Una banca dedicada a financiar proyectos, proyectos de inversión. Y el ejemplo principal lo vamos a encontrar en Nacional Financiera. En Nacional Financiera pues es una muy buena oportunidad de encontrar créditos más blandos. Y aquí, simple y sencillamente, se nos pide muchos requisitos. Sí se nos piden muchos requisitos, igual que en cualquier parte. Pero aquí hay que hacer un estudio económico, un estudio muy bien elaborado para convencer a Nacional Financiera de que nuestro proyecto es viable. Y tenemos que hacer proyecciones de en qué vamos a invertir el crédito y de qué manera, cada cuándo, en qué plazos y por todo el tiempo que dure el crédito. Y ahí iremos señalando cada cuándo vamos a invertir en equipo tecnológico, en mano de obra, en mayor infraestructura, etcétera, etcétera. Entonces, un tema muy importante a considerar. Aquí está alguna información respecto del el monto hasta el cual pueden prestar, 20 millones de pesos, el destino, capital de trabajo y compra de activos fijos, la tasa anual conforme a destino del crédito y los plazos normalmente son hasta 5 años. Esto obviamente pues tenemos que verificarlo cada vez que vayamos a elaborar un estudio para financiamiento, porque pues esto puede variar de un año para otro, ¿ok? Bueno, pues además de Nacional Financiera, ya mencioné lo de las OFOMES, los bancos y el Instituto Nacional del Emprendedor. Este tema es digno de un estudio muy sofisticado y profundizar en cada una de estas opciones, que no es motivo de esta plática. Pues lo que sigue es la determinación de los costos. Y ya sabemos que en costos manejamos y decimos que los tres elementos del costo son la mano de obra, la materia prima y los gastos indirectos de fabricación. Pero también lo podríamos clasificar como costos fijos y costos variables. Y esto nos va a servir para el tema de esta plática, que se va a centrar en la determinación del punto de equilibrio de las empresas, un punto que muchas de las veces no se toma en consideración, y menos por las micros y pequeñas empresas. Entonces, es
de vital importancia que las empresas conozcan su punto de equilibrio. Podremos tener variaciones en cuanto a nuestro cálculo, no ser un cálculo perfecto, pero es preferible eso que no tenerlo. El tema lo continuaré este tema, determinación del punto de equilibrio, lo determinaré más adelante, pero lo adelanto simple y sencillamente que el punto de equilibrio es un punto en el que no se tiene ni utilidad ni pérdida. Si lo representáramos de manera gráfica, en esta parte tendríamos las ventas en unidades y esto lo tendríamos en función de los ingresos. Y debemos de saber que se produzca un producto o 100 o más o miles, siempre las empresas tendrán ciertos gastos fijos que no están relacionados con el volumen de la producción. Y por otra parte, a partir del monto de los costos fijos o gastos fijos, como se les quiera llamar, a partir de ahí empezaremos a graficar los gastos variables. Y la suma de los dos nos representará los gastos totales. Los gastos fijos más los gastos variables o costos fijos más los costos variables tendríamos el costo total. Por otra parte, veamos esta recta en la cual se parte de cero y se van graficando las ventas o ingresos. En el punto donde se crucen estas líneas o estas rectas que representa, por un lado, los gastos totales y las ventas totales, este será mi punto de equilibrio. ¿Ok? Voy a profundizar esto un poquito más adelante. Voy a seguir con los problemas y errores más comunes que se cometen por las pymes. Primero, vamos a analizar el entorno externo. Hay factores políticos y sociales por los cuales no se tiene control. ¿Quién podía haberse imaginado que en 2020 hubiéramos tenido una pandemia como la que incluso actualmente en el 2021 seguimos sufriendo? Hay poco o nulo apoyo gubernamental, pocas fuentes de financiamiento, excesivos controles gubernamentales, complejidad en trámites, altos impuestos, alto costo de insumos y falta de infraestructura. Esto es un factor externo en los cuales poco control tienen las pymes o cualquier empresa incluso. Esto es aplicable también a grandes empresas. Dentro del punto de vista del entorno empresarial, pues podemos mencionar muchos factores. La baja capacidad en cuanto a su gestión o administración, llámese de ese término también, que normalmente, bueno, pueden faltar estudios de mercado, el no tomar en consideración la competencia, problema para realizar las ventas o problemas al no poder identificar o no identificar a quién vender y cómo vender, problemas para producir y operar, carecer de capacidad técnica, dificultades relativas a los suministros, altos costos de operación, problemas de eficiencia y eficacia, que no son sinónimos, altos desperdicios, no saber determinar su punto de equilibrio, que es el tema que voy a tratar un poquito más adelante, mala administración del crédito y la cobranza, fraudes, desconocimiento de estados financieros y su análisis, resistencia al cambio, falta de cumplimiento de obligaciones fiscales, sin cultura empresarial, falta de liderazgo, sin políticas de personal y sin políticas de toma de decisiones, sin plan de negocio, etcétera, 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 etcétera. Y ahí le pueden ir agregando lo que ustedes quieran. Pero vean, entre otros puntos, problemas de gestión o administración, falta de personal capacitado, incurrir en excesivos gastos o gastos innecesarios, problemas de planeación y establecimiento de estrategias, mal manejo de inventarios, etcétera, etcétera, malas relaciones entre la empresa y la familia, no establecer alianzas estratégicas y ahora sí, que los que ustedes quieran agregarle y a mí se me hayan pasado a mencionarlos. Cada uno de estos puntos es tema de un análisis. Me llama mucho la atención. Tengo días ahora que he estado
recluido en casa, viendo un canal que se llama Food Network. Y hay por lo menos 2 programas donde se trata de salvar restaurantes. Que puede ser cualquier empresa, pero en este caso son restaurantes. Y me llama la atención que a la hora de verlos, localizo casi todos estos puntos en los problemas que tienen o tenían algunos restauranteros a la hora de crear un negocio, que muchas veces entraron por curiosidad, nunca hicieron un estudio de mercado, no saben cocinar, ponen a administrar a cualquier persona sin capacidades administrativas ni de liderazgo, y ellos delegan en ellos la operación del negocio. Y nos damos cuenta a través de esos programas cómo sus propios problemas se convierten en una especie de pantano que entre cada vez que te mueves te hundes más. Y esto es clásico en las pequeñas y medianas empresas. Cuando las cosas empiezan a ir mal, si no nos preparamos, si no conocemos el negocio, no estamos involucrados en cada uno de los... no que seamos expertos en cada uno de los puntos del negocio, pero que lo estemos administrando adecuadamente y con gente capacitada. ¿Y qué sucede? Que esos problemas te van hundiendo hasta que estas empresas tienden a desaparecer. Bueno, todo un tema para poder continuar con otra plática. Pues ya mencioné los problemas de financiación, ya esto es repetitivo, no lo voy a mencionar. Voy a mencionar lo que sí es cómo constituirse como empresa o como negocio para operar en México. En México vamos a verlo desde el punto de vista principalmente del sistema de administración tributaria, pero debemos ver también a otras dependencias como pudiera ser la Secretaría de Salud y Asistencia en caso de manejar alimentos, medicinas, etcétera. Problemas de seguridad para cumplir con reglas de bomberos, problemas en el uso de suelo, que hay reglamentos municipales en cada uno de los lugares de nuestro país en el que pudieran tener reglas diferentes entre uno y otro. Bueno, pues entonces vamos a ir por partes. Una persona física puede empezar un negocio registrándose como régimen de incorporación fiscal o como régimen general de ley. El régimen de incorporación fiscal, sus ingresos son hasta de 2 millones de pesos, mientras que en el régimen general no hay límite de ingresos. Aquí no pueden ser RIF o régimen de incorporación fiscal, industria de la construcción, agentes de ventas, comisionistas, espectáculos públicos, franquiciatarios. En el régimen general de ley no hay restricción. En el RIF no presentan declaración anual, pero sí en el régimen general de ley. Respecto de pagos provisionales, en este caso se hacen mensuales y en el régimen general de ley cada mes. Perdón, aquí dije mensuales, no, bimestrales, y en este caso mensuales. Durante el primer año, el régimen de incorporación fiscal no paga impuestos y puede permanecer durante 10 años. Al término de ese tiempo pasa al régimen general de ley. ¿Ok? Pero sí paga IVA y impuesto especial sobre producción y servicios. Respecto al régimen general de la ley, se pagan todos los impuestos habidos y por haber. Respecto del RIF, las deducciones de activos fijos se hacen de manera inmediata, o sea, todo se manda a gastos o costos de ese ejercicio, mientras que en el régimen general de ley, los activos fijos se deprecian cada mes. Respecto de cumplir con la obligación de llevar contabilidad, los del régimen de incorporación fiscal lo hacen a través de una opción que se llama Mis Cuentas, mientras que el régimen general se hace a través de lo que ahora llamamos contabilidad electrónica.
Aquí en el área de la facturación, vamos a llamarlo así, que ahora podemos llamarlos comprobantes fiscales digitales por internet, solamente se otorgan a los clientes que requieran factura. En este caso, todas las operaciones tienen que estar registradas a través de comprobantes fiscales digitales por internet, CFDIs. ¿Ok? Bueno, ¿cómo crear una empresa? Pues aquí les proporciono algunos datos. Se tiene que solicitar autorización del nombre de la empresa. Aquí dejo la liga donde hacerlo. Protocolizar el acta constitutiva en el caso de sociedades, donde se señala el objeto social, los nombres de los socios o accionistas, dependiendo del tipo de empresa, nombre del representante legal, y el trámite se realiza ante notario público y en algunos casos se puede hacer a través de corredor público. Registrar el acta constitutiva ante el registro público de la propiedad en la sección de comercio. Y dice, en muchos de los casos el mismo notario público realiza este trámite. En la mayoría de los casos me ha tocado, cuando me ha tocado constituir alguna empresa, que el mismo notario me presta este servicio. Si no, pues nosotros mismos lo podemos hacer. Podemos darnos de alta en el SAT, y dice, en muchos de los casos el mismo notario público realiza este trámite. Por experiencia les digo que este caso yo prefiero hacerlo de manera personal, pero vamos a dejarlo que también lo pudieran hacer los notarios o corredores públicos. Si se tienen empleados, pues tenemos que darlos de alta a los empleados ante el Seguro Social, y obviamente nosotros darnos de alta como patrón. Ya sabemos que además debemos de cumplir con el pago de las cuotas obrero-patronales al IMSS, y tenemos que pagar al Fondo de Retiro y al Infonavit. Y en algunos casos, bueno, y lo voy a mencionar, ya aquí lo traigo. Además tenemos que registrarnos en el gobierno del estado, si tenemos empleados, para dar cumplimiento del pago del impuesto estatal. En el caso de Baja California se paga un impuesto del 1.80 más un 25% adicional para educación. Se tiene que sacar un permiso de uso de suelo e impacto ambiental ante el gobierno municipal. Tenemos que tener el visto bueno de bomberos. Comúnmente se requiere la contratación de un perito electricista. Y también cumplir, dependiendo del tipo de negocio que tengamos, de tener extintores y otros temas de seguridad. Respecto de la electricidad, pues tener su centro de carga bien calculado, bien instalado, que los contactos estén a la altura que marcan las normas oficiales, igual los apagadores, etcétera, etcétera. Y en caso de manejar farmacias, restaurantes, fondos hospitalarios, clínicas, etcétera, pues tenemos que registrarnos ante la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Pues hasta aquí, algunos temas importantes para considerar a la hora de crear una empresa. Y ahorita, pues en este caso le estamos dando el enfoque a las pequeñas y medianas empresas, pero esto aplica igual para las grandes empresas. Quise terminar este video haciendo este señalamiento súper importante, considero, en esta época. De años para acá, tenemos que hacer uso inteligente de la mercadotecnia y las redes sociales. Es increíble cómo en un año nuestra economía cambió, nuestra forma de convivir cambió, nuestras diversiones cambiaron. Y tenemos, si en este caso somos negociantes y tenemos una pequeña y mediana empresa, hacer uso de ellos. Yo estoy impactado, créanmelo, de cómo sin quererlo, en un año me tuve que convertir en un consumidor o comprador vía internet. ¿Por qué? Por un lado, porque soy una persona de riesgo por mi edad y por seguridad de mi familia y mío. Entonces, preferible pagar un poquito más por el traslado de ciertos bienes hasta el domicilio
a estar yendo a los lugares donde normalmente hacíamos nuestras compras. Y ahora vemos que Amazon, Mercado Libre, etcétera, etcétera, etcétera. Y a través de Facebook, a través de WhatsApp, a través de lo que se quieran ustedes imaginar, resulta que tenemos muchísimas opciones de cómo promocionarnos, que antes no existían. Hagamos buen uso de las benditas redes sociales, como dice por ahí un político mexicano. Bueno, pues hasta aquí voy a dejar este primer video. Voy a hacer un video exclusivo para el cálculo del punto de equilibrio, porque ya sería muy largo en cuestión de tiempo su explicación. Mi nombre es Francisco Fernández Gálvez. Les doy las gracias por su atención. Soy docente del CEBETIS número 116 y los espero en el próximo video. Que tengan un feliz día y hay que seguirse cuidando.